Bien, hermanos, quisiera empezar con un texto que se encuentra en 2 Corintios 11:3 y yo creo que va a aparecer en pantalla. La razón es porque quisiera leerlo en otra versión, entonces, porque creo que los matices que vamos a encontrar en este texto son matices muy particulares y que en el lenguaje original se definen mucho mejor en esta versión en particular. Dice 2 Corintios 11:3: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Bien, hermanos, este es un texto que se encuentra en un contexto muy particular. En la segunda carta a los Corintios, Pablo está hablando en esta sección, en toda esta sección de los falsos maestros que pervierten la verdad y enseñan distorsionadamente. Este es el contexto. O sea, yo no quisiera parecer como que simplemente estoy sacando este texto de su contexto y formando una idea extraña. Eran los falsos maestros los que, de alguna forma, Pablo quiere advertir a la iglesia en contra de ellos. Ahora, quiero que desde aquí os concentréis en esto, porque eran los falsos maestros los que, así como Satanás, dice el texto, así como Satanás, estaban desviando las mentes de los hermanos para apartarlos de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Sin embargo, aunque repito de nuevo, el contexto es de los falsos maestros, sin embargo, el principio rector que pasa por el eje de este texto no solo es aplicable a las distorsiones producidas por los falsos maestros, sino a cualquier distorsión de la verdad producida por Satanás en este mundo. De hecho, hermanos, en un sentido amplio, podríamos decir que los falsos maestros son uno de los instrumentos, de los muchos instrumentos que Satanás utiliza para distorsionar la verdad y así desviar las mentes de muchos. Los falsos maestros son uno de los instrumentos, pero hay muchos instrumentos que Satanás utiliza. Y por lo tanto, la esencia de este texto es aplicable a todas las distorsiones y distracciones a la verdad que el enemigo utiliza para desviar las mentes, ¿sí? Así que repito de nuevo, por favor, esta idea tiene que ver con los falsos maestros, pero es algo que es aplicable a todas las demás distorsiones que ocurren con la verdad. Con eso en mente, yo quisiera que podamos abordar este estudio, tanto el de ahora como el siguiente, desde tres ideas que se contienen en este texto. Si os dais cuenta, lo tengo subrayado y con negritas, así que no es tan difícil perderse, ¿verdad? Las tres ideas son, en primer lugar, el engaño de la serpiente; en segundo lugar, las mentes desviadas, y hablaremos detenidamente de esto; y en tercer lugar, la devoción a Cristo. En este tiempo de ahora, en este primer estudio, estaremos considerando tan solo la primera de estas verdades. Y obviamente, hermanos, el engaño de la serpiente a Eva debería ser nuestro punto de partida, porque ¿qué dice ahí? Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? Por lo tanto, eso debería de ser nuestro punto de partida. Pero antes de empezar con esto, yo necesito retroceder un poco más en la historia, un poco antes de que fuera el momento de la caída. Y eso nos lleva a nuestro primer punto que vamos a ver ahora, que simplemente le he puesto como título: receptores de la revelación. Receptores de la revelación. Y vayamos a Génesis capítulo 1, versos 26 al 28, y de nuevo, todos los textos, todas las cosas van a aparecer en pantalla, así podemos abordarlos de una forma más rápida y visual. Así que dice el capítulo 1 de Génesis, verso 26, un texto sumamente conocido. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, este texto yo estoy seguro que es sumamente familiar para nosotros, ¿verdad?
lo leemos con frecuencia porque Génesis, cuando tenemos esos planes de lectura bíblica, ¿verdad? Génesis está al principio, ¿verdad? Entonces lo leemos y lo leemos con frecuencia. De hecho, es un texto hasta que los niños lo tienen como algo familiar. Y es por eso que a veces podemos pasar por alto un punto que es sumamente radical en este texto. El relato de la creación en Génesis tiene un ritmo, una cadencia, tiene un patrón melódico, ¿sí? Dios, en todo el capítulo 1, vemos cosas como Dios crea la luz y luego dice es buena, y luego pasa a lo siguiente y separa las aguas de la tierra y dice que es buena, y así el ritmo continúa. Hay como una especie de ritmo melódico en la creación, pero de repente el ritmo se interrumpe, se detiene, hay como un momento de pausa. ¿Por qué? Porque hemos llegado al clímax. Hemos llegado al punto cumbre de la creación. Nos encontramos en la cúspide de la historia creativa de Dios, que es la creación del hombre. Dice Dios en este texto, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y esta palabra en el original tiene esa connotación de hagamos a la humanidad. Por eso es que un poco más adelante dice que fueron hechos varón y hembra, los dos. No es solamente hagamos al hombre Adán, sino hagamos al hombre, a la humanidad y crea a la mujer, perdón, al hombre y a la mujer después. Y luego es interesante porque Dios dice, hagamos al hombre, ¿cómo? ¿Cómo, hermanos? A su imagen, a nuestra imagen y semejanza, dice Dios. Literalmente, hermanos, literalmente Dios quería crear representantes de Dios mismo, representantes de la gloria de Dios en medio de la tierra. Y déjame hacer un breve paréntesis por un momento. El Catecismo Menor de Westminster, en su pregunta número 1, dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es, ¿alguien se la sabe? Glorificar a Dios y disfrutar de Él o deleitarse o estar satisfecho en Él para siempre. Bien, por eso hemos sido creados a imagen de Dios. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, John Piper dice, hemos sido creados a imagen de Dios para que podamos conocer a Dios y para que conociéndole podamos amarle y para que amándole podamos reflejarle. Así que darle gloria a Dios es conocerle, amarle y reflejarle. Eso es darle gloria a Dios, conocer, amar y reflejar. La única forma en la que yo puedo conocer es que yo haya sido creado a imagen de Dios. Ahora bien, aquí viene el punto al que quiero llevarte. ¿Qué hace Dios después de crear a Adán y a Eva a su imagen? Y parece algo tan familiar que la respuesta, cuando dé la respuesta va a sonar hasta infantil. Vais a decir, tampoco es para tanto, ¿no? Pero, ¿qué hace Dios cuando crea al hombre, a Adán y a Eva, a su imagen y semejanza? Bueno, lo que Dios hace es hablar con ellos. No pasemos estos puntos, no los pasemos por alto, porque a veces nosotros tomamos los textos y los leemos tan lineal que se nos olvida ver lo categórico que está en el texto. Dios cambia el ritmo creativo y ahora tiene relación con su creación. Dios no hizo esto con ninguna otra cosa que Él haya creado. Dios no habló con las plantas, no le dio órdenes a las plantas después de crearlas, no les dijo cómo tenían que funcionar. Dios no habló con los animales después de crearlos, no les dijo cómo tenían que funcionar y lo que tenían que hacer, cómo debían moverse, cómo debían llenar la tierra. Pero el ritmo de la creación se interrumpe con el hombre. Y Dios hace algo diferente. Crea a dos seres a su imagen y semejanza y luego habla con ellos. Por muy perfectos que el ser humano haya sido creado a imagen y semejanza de Dios, Dios sabía que ellos no podían entender la vida por su propia cuenta. Dios sabía que ellos no iban a poder entender el propósito que ellos tenían en esta vida si no es por la palabra de Dios. ¿Sí? Dios tuvo que explicarles quiénes eran ellos y qué iban a hacer ellos con su vida. ¿Me seguís hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Ahora, esto es importante porque a diferencia de otras criaturas, hermanos, ellos recibieron la habilidad de escuchar, de entender y de aplicar las palabras de Dios a su vida. Escuchar, entender y aplicar las palabras de Dios a su vida.
En un sentido, nosotros tenemos esa capacidad de entender mente, de escuchar con la mente, entender con la mente. Obviamente tenemos una capacidad afectiva, emotiva, ¿verdad? Amamos o odiamos ciertas cosas o ciertos... Pero después nosotros tenemos voluntad, así que desarrollamos las cosas. Eso no lo tienen, por mucho que querráis convencerme de eso, pero eso no lo tienen los perros, eso no lo tienen los gatos, eso no lo tiene ningún otro ser creado. Una planta tú no le puedes hablar, no entiende, no escucha, no entiende y no aplica, ¿verdad? Pero nosotros sí. De hecho, y esto es parte de lo que yo decía en el paréntesis, estas habilidades nos fueron dadas a los seres humanos para que pudiéramos conocer a Dios. Dios quería darse a conocer a nosotros. Para eso nos crea su imagen y semejanza. Que podamos escuchar, entender, que podamos aplicar sus palabras. Es parte del propósito de nuestra creación. Así que, en un sentido, nosotros no fuimos creados independientes. Fuimos creados dependientes de Dios. Dependientes de su consejo. Dependientes de su revelación a nosotros. Por eso es que mi primer punto, esa idea era, somos receptores de la revelación de Dios, ¿sí? De lo que Él ha dicho. Ahora, hay algo más que yo debo señalar aquí y que es algo que sutilmente vemos en este texto. Dios los crea a su imagen y semejanza. Luego Dios les habla y el hombre recibe la información. Bien, pregunta. ¿Cómo puede el hombre recibir la información? ¿Cómo puede el hombre recibir la información? Y de verdad, no me malentendáis con todo lo que estoy tratando de hacer ahora. Estoy tratando de ir sumamente despacio, no porque yo considere que no me estáis entendiendo, sino por el bien de todos, para tratar de entender un fundamento de lo que vamos a ver. Bien, ¿cómo puede recibir la información el ser humano? Bueno, sencillamente porque hemos sido creados con la maravillosa capacidad de pensar. Pensamos, podemos razonar, podemos entender y podemos responder a lo que hemos entendido actuando con nuestra voluntad. Por eso, inmediatamente después de crear al hombre, Dios le da un mandato, porque el hombre podía entender. Y por favor, escucha bien el mandato. Génesis capítulo 2, versos 16 al 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Otro texto sumamente conocido, ¿no es cierto? ¿Bien? Ok. Ahora bien, pongamos en pausa este texto por un momento y déjame plantearte una idea antes de continuar. Uno de los hechos que nos distinguen como personas con la capacidad de pensar es que fuimos creados con la capacidad de ser intérpretes de la información que nos rodea. Todos interpretamos, todos. Cada uno de nosotros vive la vida no simplemente en base a los hechos de nuestra existencia, sino de acuerdo a la interpretación que hacemos de los hechos. Déjeme darle un ejemplo. En una ocasión, un niño, dos niños, hermanos, estaban jugando en la parte de atrás de su casa, en el jardincito de su casa, y uno de ellos le tiró el balón muy fuerte al otro en la cara. Y entonces le partió la nariz y empezó a sangrar. Y cayó al suelo y estaba sangrando, y el hermanito estaba dando vueltas por todo. Está sangrando, está sangrando. Entonces de pronto el papá se acerca, lo ve sangrando y muy nervioso se acerca para tratar de curarlo, de hacerle algo, o de levantarlo, llevarlo al hospital. Estaba también estresado, pero el niño sangrando estaba tirado en el suelo con mucha calma, con mucha paz. Solo miraba hacia arriba a su papá y sonreía. Y de pronto un susurro salió de su boca. Él dijo: qué bueno que mi papá es doctor. ¿Sí? ¿Veis cómo interpretamos? Ahora, había un pequeño problema, y es que el papá era doctor en filosofía. No era doctor de medicina.
Entonces el papá estaba muy nervioso, pero el niño estaba muy calmado, sus emociones estaban sumamente controladas. ¿Por qué? Porque en su mente había una información. La información es: yo vi en la puerta de la oficina de mi padre que dice doctor tal. Por lo tanto, si es doctor, es médico. Así que si es médico, me va a curar. No tengo ningún problema. Está saliendo sangre y no pasa nada. ¿Os dais cuenta cómo todos nosotros somos intérpretes? Eso es un pequeño ejemplo, a modo quizá de broma, de chiste, pero ilustra este principio. Todos, por nuestra capacidad para pensar, también tenemos capacidad para interpretar los hechos que están a nuestro alrededor. Todos vemos las diferentes situaciones de la vida y tratamos de darle sentido a todas las cosas que han ocurrido de acuerdo a nuestra propia interpretación. ¿Bien hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Mantén todo lo que acabamos de decir, entonces, guardado en el disco duro, y ahora sí vayamos al problema. ¿Sí? El problema. ¿Os acordáis cómo era nuestro texto de inicio? Pero temo que así como con astucia la serpiente engañó a Eva. Muy bien, entonces veamos entonces el engaño de la serpiente. ¿Sí? Y eso nos lleva a lo segundo que vamos a ver ahora. Ahora. Bueno, eso. Génesis 3:1 en adelante dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bien, podríamos hablar muchas cosas de este texto. Principalmente, el centro, el énfasis de estos versículos es la caída, ¿verdad? Ese momento trágico donde en la historia de la humanidad, donde el ser humano, siendo tentado por Satanás, decide darle la espalda a Dios, ¿verdad? Y en su obstinación, él quiere dejar de darle adoración y tributo a Dios, le da la espalda a Dios y ahora empieza a ser él mismo el objeto de su adoración. Esa es la gran tragedia que leemos en estos versículos. Es como también Dios, usando al profeta Jeremías, también lo dice: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí mismos cisternas agrietadas rotas que no retienen el agua. Buscando la plenitud, buscando ser mejores que Dios, buscando la grandeza, entonces le dan la espalda a Dios y en su obstinación cometen la peor tragedia de la humanidad. Ahora bien, hay algunos detalles que son importantes y que quiero señalar en esta sección de la palabra. Primero, y por favor no respondas tan rápido, solo mira el texto, ¿sí? Mira el texto. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente? Piensa, no respondas. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente? Bien, yo tengo una imagen, no sé si se puede ver a continuación, donde aquí vemos la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa es la verdad de Dios. Ese es el mandato de Dios. Y en un sentido es la línea que Dios traza y de la cual no deberíamos de salirnos. Bien. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? ¿Qué fue lo que pregunta Satanás? El verso 1 dice: con que Dios os ha dicho, ¿qué? No comáis, ¿de qué? De todo árbol del huerto. Pregunta, ¿qué fue lo que hizo Satanás? ¿Solo distorsiona la verdad? Porque sí, obviamente distorsiona la verdad, pero ¿cómo? ¿Cómo?
le agrega información. Si os dais cuenta, Dios había dicho, de todo árbol podrás comer. ¿Y cómo empieza la serpiente? Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, está agregando información a lo que Dios ha dicho. ¿Bien? ¿Sabéis quién más hizo lo mismo? Eva. ¿Qué dijo Eva? ¿Cuál fue su respuesta? Mira el verso 2 de nuevo. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Hasta ahí bien, ¿verdad? ¿Y qué dice después? Ni le tocaréis para que no muráis. Hermanos, Dios había dicho que no había que tocar el árbol. ¿Y qué está pasando aquí? La mujer también empieza a agregar información. ¿Había dicho Dios que no se podía tocar? No, no lo había dicho. Eva agrega. Bien. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué dijo? No moriréis. ¿Qué había dicho Dios? Ciertamente morirás. Y cuando Dios dice ciertamente, ciertamente morirás. Así que, ¿qué fue lo que hizo? Ya vimos que la serpiente agrega cuando dice, con que Dios ha dicho de todos los árboles. Bueno, hemos visto que de pronto la mujer se mete en el juego de Satanás. ¿Y qué dice? Sí, pues Dios nos ha dicho que no, solo de ese, pero tampoco debemos tocarlo. Le agrega información. Hermanos, las distorsiones de la verdad no necesariamente son verdad y mentira como completos opuestos. La verdad es de Dios y todo el matiz de colores que se aleja de la verdad sigue siendo una distorsión de la verdad, aunque sea verdad a medias. Eso decía Spurgeon. Spurgeon decía, el verdadero problema que los creyentes tienen no es en saber distinguir la verdad de la mentira, sino la verdad de la media verdad. Porque Satanás está medio verdeando aquí. No sé si esa palabra existe, pero me la acabo de inventar. Entonces, ahora, viene entonces la serpiente y dice, no morirás. Le quita, le resta a la verdad de Dios. Sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Le está agregando. ¿Os dais cuenta de lo que está pasando aquí? Dios había establecido una verdad y tanto la serpiente como Eva están agregando, disminuyendo. Te pregunto de nuevo, ¿qué fue lo que hizo la serpiente? La serpiente generó una atmósfera de distorsión de la verdad donde Eva misma entró en el juego. Y ese es el problema. La serpiente, que era más astuta que todos los animales, comenzó la guerra de forma sutil, generando un momento, una atmósfera, usemos esta palabra, una atmósfera de distorsión de la verdad, deformando y cambiando la verdad. No necesariamente por una mentira exagerada, sino por medias verdades. Pero, y aquí viene lo segundo, la mujer toma la información o la distorsión creada en ese momento por la serpiente y lo que hace es reinterpretar la verdad. Cambia el significado del mandato de Dios a través de una voz extraña. Dice el verso 6 del capítulo 3, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Pero ¿cómo se te ocurre pensar que el árbol es bueno para comer si Dios te ha dicho que te va a matar? ¿Te das cuenta de eso? Eso es una reinterpretación de la verdad. Dios había dicho, vas a morir. No, es bueno para comer, es bueno para comer. Obviamente sabemos la razón del por qué, porque era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella creyó a esa distorsión de la verdad que generó la serpiente y entonces toma del árbol y pasa todo lo que tiene que pasar. Y repito, aunque esto fue el centro de la caída misma, sigue siendo de una forma objetiva la gran lucha que nosotros tenemos cada día.
Esto sigue siendo una realidad para todos nosotros. Muchas voces extrañas, hermanos, compiten con la palabra de Dios y su verdad para ganar nuestra atención y cambiar la verdad de Dios, sustituyéndola por una mentira o por una media verdad. Repito eso. Hoy hay muchas voces a nuestro alrededor que compiten para poder reinterpretarnos las verdades y crear medias verdades. El matrimonio es una bendición. En los años 70, la cultura era antimatrimonio. Cada quien vivía como quería. Cada quien hacía lo que quería. Sexo libre de todas las formas posibles. Ahora, vienen los años 90 y hay un cambio dramático en la mentira y se vuelve media verdad. Bueno, sí, el matrimonio puede ser algo bueno. Por eso es que los hombres se tienen que casar. Y las mujeres se tienen que casar. Y entonces empieza una oleada de gente diciendo, no, es que nos amamos y nos queremos casar. Nunca en toda la historia de la humanidad había habido gente del mismo sexo casándose. Pero es que Satanás lo que quiere es reinterpretar la verdad, crear una atmósfera de distorsión donde se reinterpretan las verdades divinas. No necesariamente con mentiras absolutas, sino con medias verdades. ¿Me seguís hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Hermanos, hay tantas voces interpretativas que compiten a nuestro alrededor y que se levantan para aturdir nuestro corazón intérprete con todo tipo de interpretaciones. Tantas voces. La voz interpretativa más potente es lo que la Biblia llama el mundo. La Biblia dice que el mundo es esa voz que reinterpreta con mayor fuerza a nuestro alrededor. ¿Pero qué es el mundo? Bueno, en esencia, y me gustan estas palabras, son palabras del pastor Israel Sanz. Él dice, el mundo es un sistema de pensamiento programado por Satanás, que es el príncipe de este mundo. Es un conjunto de ideas, es un conjunto de valores, de patrones de conducta, de estructuras mentales, escucha bien esto, que están diseñadas por Satanás para dar forma a nuestra manera de pensar, de sentir y de escoger. ¿Se das cuenta de eso? Un sistema de pensamiento programado por Satanás para dar forma, para dar reinterpretación a las verdades y entonces así cambiar nuestra manera de pensar, de sentir y de escoger. Eso es el mundo. Deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Así lo describe el apóstol Juan en su primera carta. De tal forma, hermanos, que constantemente, y gracias al engaño de Satanás en este mundo, estamos reinterpretando lo que Dios ha determinado que hagamos y que seamos. Y, simplemente debo decir esto, eso es pecado. Está bien que tengamos capacidades de pensar. Está bien que tengamos, gracias a la capacidad de pensar que Dios ha puesto en nosotros, la capacidad de interpretar. Pero nosotros no podemos reinterpretar la verdad de Dios. Siempre será pecado en contra del Creador, porque Él es el autor y por lo tanto Él es la autoridad final de todo. ¿Sí? Es la autoridad final de todo. Hermanos, no podemos nosotros reinterpretar las cosas que Dios ya ha determinado. Es como que yo creara algún tipo de aparato y lo saco al mercado y el aparato funciona para y específica y únicamente para batir los huevos del desayuno. Ahora, tú decides que lo vas a usar como un martillo y se te rompe. Y luego llegas a la tienda y dices, es que esto es defectuoso, se me ha roto, no funciona, esto no sirve para nada. Sí sirve para batir huevos, no para martillar. ¿Ves la diferencia? El matrimonio funciona, la vida como Dios la ha diseñado funciona, la iglesia funciona, el diseño que Dios ha establecido funciona. Si nosotros lo reinterpretamos y cambiamos los valores por los nuestros, entonces no va a funcionar. Nunca va a funcionar.
Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos 1:25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí Pablo está acusando y condenando al mundo de que lo que ha hecho es pecar contra el Creador. ¿Y de qué forma dice Pablo que ha pecado el mundo contra el Creador? Ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. ¿Sí? ¿Bien hasta aquí? ¿Cuánta razón tiene entonces el pastor Miguel Núñez en su libro Hasta que ruja el león, cuando dijo esta frase: la verdadera batalla o la verdadera guerra espiritual es una batalla por la verdad? Esa es la verdadera batalla espiritual. Eso es lo que luchamos todos los días, una batalla por la verdad. Satanás, hermanos, Satanás es un mentiroso. Satanás es un mentiroso, es un embaucador, es un distorsionador de la verdad. Esa es su esencia. Esa es la distinción de su carácter. Cristo mismo lo dijo cuando estuvo en esta tierra. Mira cómo lo dice en Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad, porque no hay verdad en él. Ahora, escucha esta parte. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Lo que está tratando de decir Juan es: el idioma de Satanás es la mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, es su idioma. El dialecto de Satanás es mentir, es su ambiente, su hábitat. Y por lo tanto, Satanás utilizará cosas que Dios mismo ha creado, pero cambiará la verdad por otra. Va a mezclar la verdad con la mentira, va a reinterpretar la verdad de Dios, va a crear un nuevo sentido que distorsione la belleza y la santidad del diseño de Dios. Ese siempre va a ser el propósito de Satanás. Porque Satanás se opone a todo lo que sea Dios, a todo lo que represente el nombre de Dios, su honor, su gloria. Por ejemplo, la comida, la intimidad matrimonial, el placer, el deleite, el descanso, el trabajo, el matrimonio, los hijos, la provisión económica. Hermano, cada una de estas cosas tiene un significado santo que Dios le ha otorgado. ¿Sí? Cada una de estas cosas. Pero el enemigo mentiroso y embaucador, hablando en su idioma, que es la mentira, distorsiona el sentido de cada cosa y reinterpreta las verdades de Dios para, a través del mundo que nos rodea, que entonces nosotros demos la vuelta y vayamos hacia otro camino. Eso es lo que hace el maligno. La comida es un deleite, hermano. Es un gusto comer. Pero la glotonería, la gula, es pecado. En cosas tan sencillas. O sea, no estamos hablando de, no, es que es solo temas como el homosexualismo. No, la comida. Lo repito otra vez, la comida. El enemigo puede reinterpretar en nosotros eso. Y cuando estoy más deprimido, entonces tengo la tendencia a comer más. Y cuando no tengo otra cosa que hacer, entonces me dedico a comer. Y entonces soy llevado por un camino donde se reinterpretan las verdades. Y entonces, en vez de usar la comida para lo que Dios ha determinado que yo la uso para satisfacer un deleite personal. Y al final, como decía Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos y podemos hacer de la comida incluso un ídolo para nosotros. Hasta eso. Cada una de estas cosas, repito, tiene un significado santo que han sido reinterpretadas por el enemigo. Ahora, nosotros como seres pensantes, con capacidad racional y de interpretación, diseñados así por Dios, ¿para qué? Para conocerle, para amarle y para reflejarle en medio de este mundo. Son esas mismas capacidades el punto de ataque del maligno. Como hemos sido creados para pensar, como hemos sido creados para ser racionales y tener interpretación, ahí es donde ataca el maligno.
Ahí se dirige el ataque. Nos vamos a detener un poco más en este aspecto en la próxima sesión. Pero no quiero dejar yo este punto ahora mismo solamente en negativo. No quiero simplemente llegar a la idea de que si Satanás distorsiona la verdad y la reinterpreta, así que bueno, vete a casa con cuidadito, no vaya a ser que algo malo te pase en el camino, ¿verdad? No quiero que te vayas con esa idea. Déjame mostrarte dos cosas significativas en este punto. Sí, hemos llegado a la conclusión de que Satanás distorsiona la verdad. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? ¿Sí? Perfecto. Y hemos llegado también a la conclusión de que sí, la batalla espiritual es una batalla por la verdad. La mayoría de nosotros no se va a enfrentar cuerpo a cuerpo contra Satanás nunca. Pero, y aquí es el punto importante, la verdad es una sola y nosotros debemos aferrarnos a ella. La verdad es una sola y debemos aferrarnos a ella. Hermanos, solo las palabras del Creador pueden darnos a nosotros el patrón que nosotros necesitamos para caminar en este mundo. Y solo las palabras del Creador pueden darnos la interpretación correcta de todo lo que debemos ser y hacer. Solo las palabras del Creador. Dios no nos ha dejado a ciegas, hermanos, en este mundo. Dios nos ha dado su consejo. Dios nos ha dado su revelación. Dios se ha mostrado a nosotros por su palabra. Todo lo que Él quiere que seamos y todo lo que Él quiere que nosotros hagamos, para que entonces conociéndole amemos y amándole le reflejemos todo lo que Dios quiere. Hermanos, nos lo ha mostrado en su palabra. Mira esta frase del pastor Israel Sanz. La escritura es la palabra de Dios y es el único recurso apropiado y, enfatizo esto, suficiente para tratar con todos los problemas del corazón humano. Hermanos, nosotros tenemos un problema en el corazón y es que somos intérpretes. La única forma de tratar con eso la única forma suficiente es la palabra, la escritura. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta al final, capítulo 3, verso 14 en adelante, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y hago una pausa aquí. ¿Cuáles escrituras son las que desde la niñez había sabido Timoteo? Bien, el Antiguo Testamento, ¿sí? Lo digo, hermanos, porque a veces nosotros decimos, no, es que es el Nuevo Testamento, porque Cristo, ahí está Cristo, y la gracia de Dios está en el Nuevo Testamento, y bien. Desde niño has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué Escrituras? El Antiguo Testamento, no os perdáis de esto. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo, la fe sola en Jesucristo. Ahora, aún el Antiguo Testamento tiene sabiduría para llevarnos, apuntarnos a la fe en Cristo Jesús. Y ahora el texto más conocido en el mundo reformado. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Te das cuenta de que aún el Antiguo Testamento, donde quizá nosotros vamos a encontrar una genealogía interminable de nombres, que tú dices, me doy, aquí ya me paso el siguiente capítulo, ya no? Aún en eso nosotros vamos a encontrar algo que va a ser útil para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sí, ¿y qué es lo que yo encuentro en esa verdad, en esa genealogía? Bueno, yo encuentro la mano bondadosa de Dios que controla la historia. La generosa, soberana y perfecta obra de Dios en medio de su pueblo para guardarlo, para sustentarlo, preservarlo a lo largo de los siglos y llevarlos hasta el punto culminante en Cristo Jesús. Al final, hermano, toda la Escritura, ¿sí? Toda la Escritura. Y es útil, nos útil
nos es útil, perdón. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. En palabras de nuevo del pastor Israel Sanz, es suficiente para nosotros. Suficiente. Nosotros no necesitamos otro tipo de revelación, no necesitamos otra información adicional. El salmista en el Salmo 19, en la segunda parte del Salmo 19, él habla acerca de esto. Y no quiero entrar en el Salmo completo, así que yo te traje la nueva traducción del Lucas Viviente. Entonces, en un solo párrafo te quiero resumir lo que dice el salmista, ¿sí? Y yo creo que está por ahí en pantalla. El salmista dice: la palabra del Señor opera un cambio en el corazón. Trae sabiduría, discernimiento y prudencia. Trae gozo y alegría. Trae dirección y consejo. Es segura y estable, porque es fiel, recta, pura y limpia. Eso dice el salmista. Hermanos, Dios se ha revelado en su palabra. Dios ha revelado en su palabra todo lo que nosotros debemos ser y debemos hacer. Y por tanto nosotros podemos conocer entonces eso que debemos llegar a ser y lo que debemos llegar a hacer. Pero muy especialmente, hermanos, nosotros podemos llegar a conocerle a Él. Porque Dios no solo se ha revelado, no solo ha revelado información, Dios ha revelado a sí mismo. A sí mismo. Y se ha revelado a sí mismo de forma magna en la persona de Jesucristo. El escritor de Hebreos en el capítulo 1 dice: habiendo Dios hablado a nuestros padres por los profetas, hoy nos ha hablado por medio del Hijo. Hermanos, en el lenguaje original no hay preposiciones, creo que es la palabra. ¿Cómo? Muy bien, lo que ha dicho ella. Simplemente dice Hijo. Nos ha hablado, podríamos decir, en Hijo, digamos. Si el idioma de Satanás es la mentira, el idioma del cielo es el Hijo. Esa es la idea. El idioma definitivo del cielo es el Hijo. Cristo es la palabra de Dios revestida de carne y hueso. Él es el verbo hecho carne. Él es la verdad. Así que de nuevo, y yo dije hace un momento que la verdad es una sola y debemos aferrarnos a Él. No estoy siendo gramaticalmente inexacto, ¿verdad? La verdad es una sola y debemos aferrarnos a Él. Porque Él es la verdad. Él es la verdad. Cristo es la verdad. Hermanos, creo y entiendo que uno de los grandes problemas, y yo quiero que entiendas todo el flujo que estamos tratando de ver ahora. Dios nos crea como seres pensantes, como seres necesitados de la información de Dios, de la revelación de Dios. Él se revela a nosotros con lo que debemos hacer, y entonces viene Satanás y distorsiona toda esa verdad y al mismo tiempo continúa a lo largo de la historia distorsionando la verdad, pero de pronto y Dios ha hecho algo increíble, y es que ha acompañado a un pueblo a lo largo de la historia dándoles su verdad. Pero de pronto llega un momento en la historia donde Dios mismo irrumpe en la historia, trayendo su verdad de forma en carne y hueso. Dios en medio nuestro, moviéndose en medio de nosotros, para que nosotros tengamos su verdad, para que ya no digamos: es que ya no sé para dónde ir, es que no, yo necesito más información, es que yo veo aquí que dice una cosa y no encuentro sentido, no encuentro el camino. Bien, esto que dice aquí, en esta revelación parcial, se ha completado, se ha amplificado, se ha perfeccionado en la persona de Jesucristo. Ahí está la verdad de Dios. Ahora, para este punto, hay una cosa más que debemos decir. En Cristo, entonces, Cristo viene, se manifiesta, vive la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Él muere la muerte que nosotros merecemos morir. Luego ocupa la tumba que llevaba nuestro nombre. Al tercer día resucita en victoria y asegura nuestra justicia delante de Dios.
para que todo aquel que crea en Él entonces reciba la vida de Dios en su vida. Y entonces ahora tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, tenemos la verdad en nosotros, tenemos la unción del Santo morando en nosotros. Y el poder del pecado queda roto, puedo vivir para la gloria de Dios, puedo conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Puedo conocerle y entonces ahora puedo amarle porque, como dice Juan, Él nos ha amado primero. Y luego ahora puedo reflejarle. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Te das cuenta cómo todo va cobrando sentido? Pero aunque el poder del pecado ha sido roto, la presencia cegadora del pecado todavía permanece en nosotros. Y las voces interpretativas no se han callado solo por el hecho de que Dios haya puesto su vida en nosotros. Las voces interpretativas a nuestro alrededor no callan solo por el hecho de que yo soy cristiano y ahora vengo a la iglesia. No, las voces interpretativas siguen compitiendo. El mundo, Satanás, todavía sigue hablando con mucha fuerza, con mucha potencia, por lo cual no podemos caminar solos. Necesitamos ayuda externa. Tenemos la palabra, la cual es suficiente para mostrarnos quiénes debemos ser y lo que debemos hacer. Pero, y aquí está el punto, debemos reconocer que a veces las voces en este mundo, esas voces que reinterpretan, son tan fuertes que a veces no somos capaces de distinguir correctamente la palabra de Dios. Dice que el orgullo es como el mal aliento. Tú no sabes que lo tienes, pero los demás sí. ¿Verdad? Bueno, es por eso que Dios, en su perfecta providencia, nos ha dejado un medio particular de gracia para nuestro crecimiento. Nos ha dejado la iglesia. Porque si yo no distingo mi orgullo, hay gente a mi alrededor que puede distinguirlo por mí. Hermanos, la iglesia no es un edificio, no es un salón que tenéis aquí, en este lugar, en Almería, no es una estructura, no. La iglesia somos todos nosotros. Cada uno de nosotros que como piedras vivas Dios está usando para levantar su santo templo. Usando palabras de la Escritura, somos la comunidad de redimidos del Señor, somos los santos en luz, los llamados por gracia, somos el pueblo adquirido, somos real sacerdocio, somos la comunidad de santos. Y nos tenemos unos a otros como un medio de gracia otorgado por Dios. Tú tienes a tu hermano. El mundo te va a meter muchas voces interpretativas. Satanás eso es lo que quiere, distorsionar la verdad con voces interpretativas. Pero hermano, Dios te ha dado la iglesia como un bendito tesoro, como un glorioso regalo. Nos tenemos los unos a los otros para resistir esas múltiples voces que compiten con la palabra de Dios. Hermanos, nos tenemos unos a otros para formar una comunidad humilde y honesta con la cual podamos crecer en el conocimiento de Cristo. Porque Él ama la verdad y la verdad es Cristo. Porque ella ama la verdad y la verdad es Cristo. Y yo amo la verdad y la verdad es Cristo. Y juntos nos apelmazamos, estamos unidos. Hermanos, ¿hay una gran batalla que pelear? Sí. En la próxima sesión hablaremos con más detenimiento de eso y vamos a apuntar a cosas específicas, pero ¿hay una batalla que pelear? Sí, una terrible batalla, una batalla por la verdad. El enemigo con astucia distorsiona esa verdad. El mundo nos presenta múltiples voces que reinterpretan la verdad. Pero repito de nuevo, la verdad es una sola y debemos aferrarnos a Él. Debemos aferrarnos a Cristo y no debemos hacerlo solos. Debemos hacerlo juntos, hermanos. Somos la santa resistencia. Somos el equipo SWAT de la verdad celestial. Somos las fuerzas especiales de la contracorriente. O como lo diría el apóstol Pablo, somos columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. ¿Qué te hace pensar que eres otra cosa que eso? Eres columna y baluarte de la verdad. En medio de este mundo de mentiras y mentirosos, tú eres defensor de la verdad. Hermano, pelea. Y pelea en equipo. No te salgas del pelotón. Anima a tus hermanos y deja que tus hermanos te animen a ti.
Fortalece a tus hermanos y deja que tus hermanos te fortalezcan a ti. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Bueno, empieza por llenarte de la palabra. Tienes una responsabilidad con tu hermano. Tu responsabilidad es llenarte de la palabra del Señor. Para que entonces cuando veas que tu hermano está siendo llevado de aquí para allá por todo viento de enseñanza rara que este mundo pueda traer de distorsión, entonces tú puedas decirle, oye, ve para acá, para acá, no, ahí no es, ve para acá. Medita en la palabra, busca la palabra, atesora la palabra. Asiste a la iglesia, hermano, participa en los cultos, llénate de la palabra predicada. Hay una broma que, siendo broma, pero es una gran verdad. El hermanito aquel que dice, hoy el culto estuvo brutal, buenísimo, maravilloso. El Señor se movió de una manera increíble y la presencia del Señor estuvo y la palabra del Señor que se predicó estuvo genial y qué bendición, cómo predicó el hermano. ¡Fua! ¿Y de qué predicó? Era de un versículo de la Biblia. Claro, un versículo de la Biblia. Hermanos, somos así. Nuestras mentes son débiles, ¿sí? El que anota, anota. Y el que no anota, no anota. Entendiendo anotar como meter un gol, ¿verdad? El que anota, anota. Y el que no anota, no anota. Así que toma nota. ¿Sí? Toma nota. No permitas que tu mente esté enfocada en el momento de la predicación, que esté enfocada y dices, ay, qué bendición, qué glorioso, qué palabra más bonita. Y después te vas y tu mente absorbe, como veremos en la próxima sesión, tu mente absorbe 8.5 segundos. Eso es lo máximo que puede absorber. Así que yo me gozaría mucho en el Señor de que vosotros salierais de aquí el día de hoy habiendo aprendido algo. Anota, toma nota, eso le va a servir a tu hermano también. Hermanos, estamos en pie de guerra, peleemos y peleemos juntos por la verdad. Amén. Vamos a orar y terminamos este primer tiempo.